La fisiología del sistema respiratorio se centra en cómo respiramos. Estudia cómo los pulmones y otros órganos del cuerpo llevan oxígeno a las células y eliminan dióxido de carbono. Esto implica procesos como la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso de alveolos y la regulación de la respiración. Es esencial para entender cómo mantenemos la oxigenación y eliminamos los desechos gaseosos para mantenernos sanos. Hola, yo soy Michelle Chiquiza y les voy a hablar sobre las vías respiratorias superiores e inferiores. Las vías respiratorias superiores son las que actúan como la puerta de entrada del aire al cuerpo. Comienzan en la nariz, donde el aire se filtra a través de pelos y mucosidad para atrapar partículas no deseadas. Luego el aire pasa por las fosas nasales, donde se calienta y humidifica gracias a los vasos sanguíneos que recubren las paredes. A continuación el aire ingresa a la faringe, una cavidad común que también conecta en la boca. Es aquí donde la respiración se divide en dos caminos, hacia la laringe para la respiración o hacia el esófago para la deglución. Las vías respiratorias inferiores son las que se encargan de transportar el aire ya filtrado, calentado y humidificado hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. Esta sección comienza con la laringe, que contiene las cuerdas vocales. A continuación, la tráquea, un tubo rígido sostenido por anillos cartilaginosos, conduce el aire hacia los bronquios. Estos se ramifican como las ramas de un árbol, dividiéndose en branquiolos cada vez más pequeños. Finalmente, los bronquiolos terminan en los alveolos, pequeñas bolsas de aire donde ocurre el milagro de la respiración. El oxígeno del aire se difunde hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono de la sangre pasa a los alveolos para ser exhalado. Hola, yo soy Nicole Cuesta y voy a hablar del intercambio gaseoso. El aparato respiratorio tiene como función principal obtener oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las vías respiratorias comunican el exterior con los pulmones, que son los órganos encargados de esta función. En cada inspiración, el aire que penetra atraviesa las fosas nasales, donde se calienta y humidifica para proseguir su recorrido a través de la laringe, la faringe, la tráquea y los bronquios hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre mediante un proceso de difusión pasiva de gases que tiende a igualar la concentración a uno y otro lado de la membrana alveolocapilar. Con la expiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos intercostales permiten que suceda la entrada y salida del aire. Ahora hagamos un breve resumen del intercambio gaseoso. El oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian por difusión pasiva a través de la membrana alveolocapilar en los pulmones. Los pulmones tienen una vasta superficie de intercambio gaseoso facilitada por aproximadamente 300 millones de alvéolos. El intercambio de gases es impulsado por diferencias en las presiones parciales de óxido y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. El oxígeno se transporta principalmente unido a la hemoglobina, mientras que el dióxido de carbono se transporta disuelto en plasma. La respiración es regulada por los niveles de dióxido de carbono y el pH sanguíneo, estos detectados por quimiorreceptores que ajustan la frecuencia y la profundidad de la respiración. Yo soy Juan Salamanca y les voy a hablar sobre el metabolismo pulmonar. El metabolismo pulmonar se refiere a los procesos metabólicos intracelulares que ocurren en los tejidos pulmonares para mantener su función y la homeostasis del cuerpo en general. Uno de estos es la regulación del pH. Durante la respiración, los pulmones eliminan dióxido de carbono del organismo. Este se combina con agua en el plasma sanguíneo, formando ácido carbónico, que luego se disocia en iones de bicarbonato e iones de hidrógeno. La concentración del bicarbonato en la sangre es crucial para mantener el equilibrio ácido-base y por lo tanto la función respiratoria adecuada. Los electrolitos como el bicarbonato y el fluoruro participan en este proceso como componentes esenciales del sistema tampón que amortigua los cambios en el pH sanguíneo, garantizando así una respiración eficiente. También tenemos la modulación del flujo sanguíneo. Durante la ventilación alveolar se produce una modulación del flujo sanguíneo. Para asegurar una oxigenación adecuada de la sangre, los electrolitos como el calcio y el potasio desempeñan un papel importante en la regulación del tono vascular en los vasos sanguíneos pulmonares. La concentración del calcio intracelular regula la contracción de las células musculares lisas vasculares, lo que afecta al diámetro de los vasos y por lo tanto al flujo sanguíneo pulmonar. Esto asegura una adecuada perfusión de los alvéolos y una oxigenación eficiente de la sangre, lo que es esencial para el intercambio gaseoso adecuado durante la respiración. Por último, tenemos el metabolismo de lípidos y surfactante pulmonar. Las células alveolares tipo 2 producen y liberan surfactante pulmonar, compuesto principalmente por fosfolípidos y proteínas.
La síntesis de estos fosfolípidos ocurre en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi de estas células alveolares tipo 2. Ese surfactante reduce la tensión superficial en los alvéolos, evitando su colapso durante la aspiración, facilitando la expansión durante la inspiración. Esto es crucial para mantener la estabilidad alveolar y promover un intercambio gaseoso eficiente en los pulmones. Hola, yo soy Camila Ruiz y voy a hablar sobre el control de la respiración. El control de la respiración está dado por el sistema nervioso, que se puede explicar con un modelo computacional que tiene sensores y estos le van a dar información al control central, que vendría siendo el tronco encefálico, emitiendo una salida mediante efectores como por ejemplo una acción. Estos efectores también le dan información a los sensores para poder completar su ciclo. El control central se da por órganos que están en el sistema nervioso central, como el tronco encefálico, que se encuentra en el bulbo raquídeo, y en este está el centro respiratorio, que es el encargado de generar el ritmo respiratorio. Este emite una señal a la médula espinal que va a ser motora hacia el núcleo frénico. Este origina fibras al nervio frénico que se encargan de inervar el diafragma, que es el principal músculo de la ventilación. La corteza cerebral da el control consciente de la respiración. En la entrada están los quimiorreceptores, que pueden ser centrales, que están en el bulbo, y periféricos, que están en el cuerpo carotídeo. También tenemos los receptores pulmonares, que son mecanorreceptores, que tienen información mecánica, y podemos encontrar los receptores de estiramiento, de irritación y los yuxtacapilares. Además, dan información propioceptiva a la médula espinal mediante los usos musculares, que son los propios receptores. Y por otro lado, en los efectores está el diafragma, que es el principal músculo de la inspiración, y también están los músculos accesorios, que pueden ser tanto de la inspiración como de la expiración. Hablemos sobre la mecánica de la ventilación pulmonar. Entonces, las presiones a nivel de mar se muestran como en la imagen: A, antes de la inspiración; B, durante la inspiración; y C, durante la expiración. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica, mientras que durante la expiración, la intrapulmonar es más alta que la atmosférica. La presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar. De modo que la diferencia entre ambas, la presión transpulmonar mantiene pegados los pulmones a la pared torácica.